te pican los ojos, tienes el moco colgando, tomas antihistamínicos y te mueres de sueño, pues quédate que te voy a decir 3 puntos para mejorar tu alergia día a día. Bienvenidos a Physiolution, soy Rubén, tu acupuntor de confianza, y ¿qué quieres que te diga? Yo también tengo alergia, así que quédate y vamos a darle a la alergia fuerte para que se vaya. Según la Organización Mundial de la Salud, la alergia es una reacción exagerada frente a la exposición a sustancias extrañas al organismo, sustancias externas y diferentes a los componentes propios del organismo de cada uno que producen la aparición de distintos síntomas. Los alergenos más frecuentes son pólenes, ácaros, epitelios de animales, látex, picaduras de avispas, ciertos alimentos y medicamentos. Puede causar problemas graves en la piel como urticaria e hinchazón, problemas de respiración, hinchazón en la garganta, estrechamiento de bronquios y silbidos en el pecho, diarreas, vómitos y pérdida del conocimiento. ¿Que cómo mejoro? Pues mejoro con acupresión, con 3 puntos. Empecé a tratármelos antes y ahora pues estoy fenomenal. ¿Que ya tienes alergia? Pues quédate porque entonces tienes que trabajar muy fuerte, son 3 puntos. Primer punto que vamos a hacer, no voy a sacar músculo ni nada, simplemente es para decirte el primer punto que vamos a trabajar. Mira, vamos a hacer el pliegue así, ¿vale? Y justo en el medio, vengo por aquí, ¿vale? Y justo en el medio, sin llegar al hueso, justo en el medio aquí. Se llama pliegue del codo, con lo cual ya sabes dónde está. Es muy fácil. ¿Cómo lo voy a trabajar? Pues aquí. Puedes trabajar aquí y aquí. O sea, puedes presionar por los dos lados, pero lo importante es este. Este es el importante. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a presionar un poquito y vamos a apretar. No duele, en principio no tiene por qué doler. Vamos a ir como hacia afuera. ¿Cuánto tiempo? 2-3 minutitos aproximadamente. Puedes hacerlo 4 o 5 veces al día, ¿vale? ¿Qué va a hacer este punto? ¿Vale? Que es, por cierto, el punto 11 IG, intestino grueso. Es un punto que va a trabajar para bajar el calor en sangre. ¿Qué va a hacer también en este caso? Picores, los va a bajar, y urticarios, o sea, problemas de la piel. Muy importante. Además es un punto que puedes trabajar pues en el metro, estás tranquilamente sentado, estás viajando, por ejemplo, en el autobús. Por eso es un punto que me encanta y es el primero que te cuento. Recordar entonces, 2-3 minutos, 4 o 5 veces al día. Segundo punto que vamos a trabajar también es un punto de IG, en este caso el 20 IG, y está a 0,5 chun del final de las aletas de la nariz, ¿vale? El final de la nariz. Si os acordáis, un chun viene a ser más o menos esta parte, esto que estoy haciendo aquí, ¿vale? Pues si medio chun más o menos sería esta parte de aquí, pequeñita, ¿vale? O sea, es decir, este grosor. Con lo cual vamos a poner los 2 dedos índices aquí y vamos a apretar justo afuera de los dedos índices, ahí. Vamos a empezar a apretar. ¿Cuánto tiempo vamos a apretar aquí? Pues más o menos 2-3 minutitos. ¿Pero qué vamos a hacer? Acompañar la respiración. ¿Para qué? Para intentar abrir un poquito las fosas nasales. Cogemos aire, apretamos y soltamos. ¿Vale? Eso va a ser, cogemos aire y al soltar apretamos. Recuerda, 2-3 minutitos. ¿Para qué va a servir? Pues para abrir obviamente fosas nasales, todo el tema de rinitis, incluso toda esta parte que nos venga aquí, abre perfectamente, y también picor en la zona de la cara, en la zona de la nariz, como si tuviéramos un gusanito que esté por dentro recorriéndonos, también nos va a ayudar a ese punto. O sea que rinitis, abre fosas nasales y picor de cara. Último punto que vamos a trabajar, y no por ello menos importante, es un punto de pulmón. Y te voy a contar una cosa, al final, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Pues el órgano más grande del cuerpo es la piel. ¿Y qué es lo primero que respira? Lo externo. ¿Qué es lo que recoge todo? Pues la piel también. Por lo tanto, por eso trabajamos el pulmón. Primer punto que vamos a trabajar de pulmón y último de esta serie, 7 de pulmón. Es como si me diera la mano a mí mismo, entre comillas. Cojo aquí y entro, ¿vale? Donde cae el índice, aquí es. Apófisis estiloide, dejo ir, pumba. Ahí estamos, ¿vale? ¿Cómo voy a trabajarlo? ¿Qué es lo más importante? ¿Vale? Pues un poquito ahí, ¿vale? Voy a trabajarlo un poquito presionando hacia el brazo, ¿vale? Y voy a estar 2-3 minutos aproximadamente. Recuerda que son 5 veces. Ahí presionamos. La respiración la podemos llevar tranquilamente, pero lo importante es la presión que vamos a hacer con el dedo, ¿eh? Importante. ¿Qué vamos a trabajar también? Pues rinitis, vamos a dar fuerza al pulmón, vamos a abrir vías respiratorias también. Y importante también, y esto es otra cosa diferente, vamos a trabajarlo también, pues si tienes tortícolis, pues también es un buen punto. Con lo cual, ahí tienes el 7 de pulmón, punto maravilloso para trabajar las alergias. Unos consejos para terminar.
Alimentación, en principio, alimentos que no aumenten la mucosidad, con lo cual todo tema de refinados y bollería, mejor lo dejamos un poquito fuera. Tabaco y alcohol, pues intentamos tampoco. Tabaco, obviamente, pues no, y además frutas y verduras. Pero una cosa, ten cuidado con las fresas, porque las fresas es mejor con moderación. Y si además la alergia te da dolor de cabeza, tengo un vídeo para ti también, que te lo dejo en la descripción para que puedas acudir a él y tratarte también para mejorar ese dolor de cabeza. Y recuerda, como siempre, like, suscripción, campanita, hasta la curación, a estar mucho mejor y a estar más allá.